¿Cómo están? Muy buenas noches. Su amigo Luis Enrique Mota Valderas transmitiendo en vivo en estas extraordinarias redes sociales. Hoy 4 de enero del 2021. Eh, pues lo habrán notado ustedes que estuvimos ausentes algunos días. Ya por fortuna ahora muy recuperados, tanto físicamente como con todos estos rezagos que ha dejado esta pandemia, este lamentable problema que hemos vivido muchos de los mexicanos y que por desgracia pues todavía por allí anda este mal y que no sabemos en realidad hasta dónde anda. Pero ya hablaremos sobre eso. Pues antes que otra cosa, un saludo muy cariñoso, muy fraternal a todos nuestros hermanos allá del otro lado del río Bravo, en todo lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica. Por cierto, ya unos días, paisanos, de que tome posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y históricamente y de forma inédita, la primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos de Norteamérica, Kamala Harris, senadora demócrata, y que bueno, se especula y se dicen muchas cosas, pero pues una mujer que estará destinada a cosas muy importantes en los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo una extraordinaria mancuerna con el que será presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues comenzamos hoy 4 de enero, perdón, y a todos mis hermanos, nuestros compatriotas que están en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, cuando estamos a 7 minutos de que regularmente entramos a las 8 de la noche, pero ya era, la verdad teníamos muchas ganas de poder estar con ustedes y de antemano agradecerles a quienes nos escuchan y a quienes están allá, al otro lado de esta pantalla, y que les agradezco de antemano que estén con nosotros. Vaya año que pasamos, mexicanos, el 2020, un año muy complicado, ya de por sí desde aquella celebración por el cambio de gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y una serie de situaciones alrededor de estos momentos que se vivieron en el país, muy complejos, difíciles, con una enorme esperanza de conseguir un cambio tan anhelado, del fortalecimiento de ese momento de esperanza para el país, en donde estábamos seguros que habría los movimientos y los momentos más importantes después de un historial muy largo, y de que habíamos elegido y habíamos seleccionado al que quien pensamos que iba a ser quien iba a hacer un cambio importante en el país. Pero se atravesaron cuestiones muy graves, se atravesaron estos momentos de acomodo donde inexplicablemente Andrés Manuel López Obrador dio un giro de 180 grados y traicionó la esperanza de los mexicanos, la confianza, y sobre todo quienes durante muchos años estuvimos apoyando esa transformación del país y creyendo en todo ese discurso y en todo eso de lo que tanto cacareó López Obrador, de nunca gobernar con los reciclados del PRI, de nunca utilizar una partida secreta de gobierno y que la ha multiplicado 5 veces más, de no incorporar a su gabinete a ratas y asquerosos políticos como los que tiene a su lado, y está de más nombrarlos, pero por lo menos 5 de ellos que son verdaderamente lo peor que hay en este país,
por el antecedente negro que tienen, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, hijo de Carlos Salinas de Gortari, un hombre que fue protegido por Manuel Camacho Solís, uno de los más cercanos a Carlos Salinas de Gortari y a todo ese grupo de los Chicago Boys, y que hoy dicen los seguidores de la Cuarta Transformación que es un santo, que es un supersecretario de Relaciones Exteriores. O sea, se olvidó ya toda la ratería, la tropería, la traición, todo lo que le hizo Andrés Manuel López Obrador y todo lo que le hicieron al pueblo de México. Saquearlo y ponerlo en las condiciones de quebranto en las que se encuentra el país y el desaliento de muchos mexicanos metidos en la pobreza. Esteban Moctezuma Barragán, exsecretario de Educación Pública y hoy nombrado embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los saqueadores, asesinos de aquel asunto de Aguas Blancas, gente cercana a Ernesto Zedillo Ponce de León y que han saqueado junto con Ricardo Salinas Pliego y Televisión Azteca la economía y el erario del país. Y lo niegan, dicen que no es cierto. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, una mujer cercana a Ernesto Zedillo Ponce de León y a Salinas, que por cierto quienes la promovieron para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hoy, aparte de ser un florero en la Secretaría de Gobernación, pero ser el referente del enriquecimiento, del robo y del saqueo en este país. Una mujer enormemente rica, de los que siempre dijo López Obrador, con los que no haría comparsa en su gabinete. Ricardo Monreal, un narcopolítico, ex gobernador de Zacatecas, dos de sus hermanos también narcos, y que hoy lo impuso para que sea el candidato por Morena y que seguramente va a ser el gobernador de Zacatecas. Un personaje saqueador, mano derecha en todas las tropelías de ratería de Marcelo Ebrard, que es Mario Delgado, que por cierto llegó para hacerse en la vacinica de Morena y acabar con Morena, porque es lo que están haciendo en un cochinero que tienen dentro de ese partido, que a Andrés Manuel ya no le importa el partido, sino están trabajando Ricardo Monreal, Mario Delgado, para regresarles, como aquí lo hemos dicho, y no lo creen, pero lo van a ver, regresarles el poder a toda la mafia del poder. Hoy los capos, la Cosa Nostra, que encabeza López Obrador y que es uno de los peones fieles y sirviente de Carlos Salinas de Gortari. Evidentemente, unidos con los más ricos y más poderosos que han saqueado este país, que se quedaron con nuestra telefonía, como Carlos Slim, que vendió Zedillo a un grupo de empresarios, Marítima Nacional, Ferrocarriles Nacionales, Petróleos Mexicanos, que es una farsa, que ya vieron ustedes las últimas noticias de todo el saqueo que han hecho en Petróleos Mexicanos y que lo siguen haciendo, y que es una mentira todo lo que está pasando en este país. Y la cuenta es larga. El más sátrapa de todos, la basura, el peor político, que lo aplauden y lo apoyan los ignorantes de la historia del país, esos aplaudidores y matraqueros, esos youtubers que son traidores a México. A Manuel Bartlett Díaz, que por cierto ya lo demandaron, le están exigiendo que rinda cuentas, pero ya perdonaron al rata del hijo. Y bueno, vimos a la familia real, a la familia imperial, a estos
garnacheros de Palacio Nacional, enriquecerse, lavar dinero, tener empresas escudos, y le aplaude el pueblo de México y lo pondera como el libertador, como el presidente, dicen ellos, entre los 3 más reconocidos. Esos no se los cree nadie. López Obrador ha hundido, y la Cuarta Transformación, al país en un quebranto impresionante, en una pérdida de empleo de más de 2 millones. Aunque usted no lo crea, el mal manejo, pues la irresponsabilidad es también corresponsabilidad de quienes, en el afán del poder y de todas sus deficiencias y venganzas, ha llevado a la muerte en el sector salud, junto con los ignorantes compinches. Ya vio usted a López-Gatell divirtiéndose sin cubrebocas, igual que López Obrador, faltándole al respeto a los ciudadanos y a las políticas de orden internacional que están a favor de evitar las muertes de muchos habitantes del mundo, pero sobre todo los que nos afectan de manera directa en el país. Una Navidad de muerte, una Navidad de lo más triste que se haya visto, donde solamente 7 millones de huevones que trabajan, 7 millones de huevones que mantenemos en este país, una burocracia gorda y obesa, mientras que el pueblo aplaude y matraquea y no tuvo que comer en sus mesas. No tienen empleos, se están muriendo porque no tienen acceso a las medicinas gratuitas, otra de las grandes mentiras de este gobierno. Y el país está hundido en algo que es más grave que una economía quebrada, que una falta de empleo, que una traición y que un personaje de risa, un preparatoriano que jamás estuvo en una escuela superior, y es el resultado de su ignorancia y desconocimiento sobre todas las formas de gobernar. Dicen que zapatero a tus zapatos, y él no era el peligro para México, fue la desgracia que hemos tenido los mexicanos y que seguiríamos teniendo mientras que lo mantengamos ahí, los aplaudidores y matraqueros. Pero también les quiero hacer saber que se han robado 48,000 millones de pesos los de la Cuarta Transformación, que en tanto decían sobre la honradez y acabar con aquello de la corrupción en el país. Mentira tras mentira, engaño tras engaño, y México hundido. México verdaderamente hundido, con una mentira populista de un aumento en el salario mínimo que no corresponde a la inflación, que no corresponde al desempleo y no corresponde a la tragedia que vive el país y que vivimos todos los mexicanos, porque todos hemos perdido seguramente a un cercano y todos estamos viviendo la inmoralidad de estos muertos de hambre que llegaron al poder y que llegaron solamente a saquear y que no ha cumplido con lo que sostuvo. Dijo que regresaría al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas y a los pilotos aviadores a los cuarteles a hacer su trabajo que determina y que ordena la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y como un buen violador y como un buen mentiroso sátrapa ha violado ese precepto al que él señaló tantas veces, y no se lo está diciendo un youtuber de estos que hoy nacieron a raíz de montarse en este proyecto y que los tienen maiciados muertos de hambre y que no tienen formación
ni conocen la historia del país, pero que sí están buenos para aplaudir y para seguir matraqueando a quien nos está llevando al desastre en este país. Un presidente narco, vínculo y protector de la delincuencia y de los capos en el país. Un individuo violador de la ley, un individuo con decisiones ocurrentes que sus mismos colaboradores rateros lo comienzan a señalar y comienza a caerse aquella figura del que confiamos, pero que nunca nos imaginamos el tamaño de traición. Y hoy hay que voltear a ver nada más lo que está sucediendo en su partido que lo llevó al poder. Un cochinero. Lo que está sucediendo con los que colaboramos y siguen colaborando con ellos en niveles ínfimos, mientras que a los hijos del PRI, del PAN y de los neoliberalistas que tanto señala, los tienen en las posiciones más importantes, trabajando para que regresen o trabajando para los que van a regresar, porque él es lo que está realizando para regresarles el poder a los que han saqueado este país. Se los he dicho aquí, cuarto año, no pasará del cuarto año, pero mientras estos dos próximos que restan van a acabar con lo poco que queda en el país. Médicos, enfermeras y personal administrativo que han ofrendado su vida, su tiempo y han arriesgado su integridad y su familia para salvar a los mexicanos en una acción de solidaridad y de hermandad, mientras que estos sátrapas han politizado lo que no han podido darle respuesta, porque no saben ni por dónde empieza ni por dónde termina. Hicieron un programa de vacunación que tardaría 12 años, de acuerdo a los tiempos, engañando a la población con 150,000 vacunas que las han utilizado para el ejército mexicano y las han utilizado para los familiares de estos sátrapos muertos de hambre, estos criminales. Y el pueblo le sigue aplaudiendo. Han gastado muchos millones de dólares mexicanos engañando a través de las redes sociales y engañando a través de medios, que ahora es una facilidad las redes, y es una mentira. Lo veremos en el 2021 a la hora de votar. Y si usted tiene el cuidado de preguntarle, de cada 10 mexicanos, 8 están decepcionados, se sienten defraudados, saqueados y en la peor de las tristezas y miserias en el país. No les gusta escuchar esto, pero lo veremos. Y no crea que era el deseo quienes estuvimos muchos años junto a este sátrapa que hoy es presidente, y que nos hemos dado cuenta el tamaño de engaño y el tamaño de basura de lo que representa y a quienes les sirve, que son los hombres más ricos, las 26 familias más ricas de este país, donde se sienta a degustar y a distribuir las cosas del país y repartirse los grandes negocios. Pero ahí está. Hay tantos que lo aplauden y que lo apoyan y que no voltean a ver la enorme necesidad y la situación en que están dejando a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, sin ningún futuro en el país, sin ninguna posibilidad de algo que les pueda proporcionar en las próximas generaciones un bienestar. No le ha funcionado absolutamente nada, porque ante la incapacidad
la ignorancia y todo lo que estamos viendo es el resultado de cuando alguien no tiene posibilidades de responderle frente a los compromisos que dijo que haría y que todo ha sido una mentira y un engaño. Están saqueando al país, mexicanos. Y la tragedia y todos estos que yo le platico, el 2020 fue terrible. Frente a la pandemia, frente al saqueo de esta basura de sátrapas, frente al loco de Palacio Nacional. Y algo peor, lo que nos falta por vivir, lo que nos falta por ser víctimas de todo lo que las tropelías de un hombre necio, de un hombre violador de la ley, de un hombre obstinado y que está haciendo abuso del poder. Este es un presidente genocida. Este es un presidente que ha sido corresponsable de la muerte de más de 160,000 mexicanos. Porque la negligencia y la falta de conocimiento, pero sobre todo la necesidad, sobre todo la necedad y el engaño, también son actitudes corresponsables de lo que está sucediendo. México es un desorden. México y los mexicanos no tenemos rumbo ni tenemos futuro, porque nos lo están acabando estos criminales. Yo quiero hacer varias aclaraciones, mexicanos. Hay quienes me han cuestionado que yo soy priista y panista, o que soy del PRD. No, mexicanos, yo no tengo ninguna afiliación partidista, ni la voy a tener. Yo soy un hombre responsable, soy un hombre con ética. Si algún día próximo yo represento algún escaño por elección popular, será por petición de algún grupo, pero no porque yo esté a favor de ningún partido, que por cierto me parece lo más deleznable que puede haber, sobre todo en un país en el que vivimos en las condiciones en las que estamos. Qué equivocados estuvimos. Nunca creímos que era un peligro para México López Obrador, y resultó peor que un peligro para México. Resultó la peor de las pesadillas, donde vamos a requerir mucho tiempo para recuperarnos, para reconocer inclusive los que son fanáticos, aplaudidores y matraqueros, los que aún sufriendo la desgracia, las necesidades, sostienen que es mejor lo que está sucediendo que lo que teníamos anteriormente. Yo creo que ninguna cosa, ni una ni la otra. Lo que debemos de ver es que fuimos engañados y que creo y estoy convencido, y muchos mexicanos, que este engaño fue programado, que esta cuarta transformación o transformación de cuarta y todos los que conforman este grupo de delincuentes, después de que habían visto un país de muchos mexicanos hartos, cansados de un PRI ratero, de un PAN deshonesto y de un PRD de una izquierda mentirosa, volteamos a ver a este que salió y resultó peor porque tiene un resultado. Es un ignorante que no estudió más que la preparatoria. Es un vándalo porril que comenzó todo su movimiento robándose como guachicolero el gas, el diésel y las gasolinas de lo que hoy está reconstruyendo Dos Bocas en Tabasco. Un saqueador, un vividor, un hombre que nunca ha trabajado y que siempre ha violado la ley, y que con aquel cuento de que la paz,
y la no violencia ha engañado a muchos, pero sobre todo ha abusado como criminal que es, como perverso y como enfermo mental, ha abusado de los más pobres, ha abusado de los más desprotegidos y le ha vendido una esperanza a un pueblo que sabe perfectamente bien y lo entendió, un pueblo cansado, decepcionado y engañado por una dictadura partidista que no ha cambiado, simplemente cambió de siglas y de color, pero estos son más perversos que los que él señala como neoliberalistas, porque al final es lo mismo de lo mismo. Estamos viviendo una tragedia en México, mexicanos. Estamos viviendo momentos complicados y difíciles. Nos han metido cortinas muy graves. Exactamente el COVID, esta pandemia le llegó como anillo al dedo para hacer los grandes negocios de este perverso y el equipo de ratas, priistas, panistas y perredistas, que tienen como colaboradores, aunque la población, una parte ínfima, digan que son buenos y que son grandes mexicanos, si son los que saquearon al país. Lo que pasa es que no conocen de historia, no conocen de lo que ha sufrido y ha vivido México en manos de estos sátrapas. Qué poca memoria y qué corta, créame, qué corta historia de aquellos que justifican a los saqueadores con los que trabaja esta basura de presidente que tenemos. Y otro punto que es importante, al tiempo, mexicanos, ¿usted cree que sea lógico, sabiendo de Julian Assange, que para el gobierno norteamericano fue un agente que filtró informaciones que perjudicaron a políticos de Estados Unidos? Sí, y de la política interior. Pero ¿qué tiene que meterse López Obrador a tratar de redentor, de darle asilo, cuando esto le va a provocar un problema político al país? Pero no lo va a sufrir el garnachero de Palacio Nacional. Va a perjudicar a la economía, al pueblo, a los hombres y mujeres de este país. Y decisiones estúpidas como esas que hemos estado viendo y viendo y viendo, pero que hoy tienen el poder. Yo recuerdo haber visto al PRI y al PAN con un poder absoluto centralizado, pero nunca con la perversidad y el peligroso manejo de estos locos de la Cuarta Transformación. Al tiempo, mexicanos, al tiempo, yo siempre que he dicho y siempre he sostenido que aquel que se pelea con los intelectuales, con los cultos de un país, que degrada y descalifica a la gente que es inteligente, a la gente que no concentra porque no tiene tiempo para hacerlo, porque se dedican a la ciencia, porque nos dedicamos al conocimiento y a la cultura, para concentrar esos odios y esas venganzas, como la que hace un vándalo improductivo, ignorante y abusivo como es López Obrador. Un hombre que descalifica a la clase intelectual, a quienes nos dedicamos a la docencia y al estudio, cuestiones que él no conoce, a quienes descalifican a los empresarios y que solamente selecciona a los que son de su conveniencia porque son los que están saqueando al país. Aquel que vive de lo que dice que los que se fueron
No vamos a justificar a nadie, pero son tan basura, tan perversos y tan malditos como este de Palacio Nacional. Este loco trastornado. Son tan destructivos y peligrosos que no les importa el pueblo. Les importan sus cuestiones de orden personal y sus bajezas para alcanzar el poder y para concluir y para argumentar y para construir las venganzas más bajas y viles. Él es parte de lo que ha señalado, de los rateros y narcotraficantes. Él es un ratero narcotraficante, protector de los grupos a los que él les está dando esa protección. Él es un individuo que está utilizando los recursos de los mexicanos como si fueran propios. Es un cínico que dice que los que van a trabajar, estos que les llama héroes, que son más que héroes, son los auténticos mexicanos que tienen que ir a buscar el pan para darles un bienestar a su familia, porque este país no les oferta nada y este gobierno de sátrapas y criminales menos. De los que abandera como si las divisas fueran de él, como si ese huevón las trabajara. No. Esas son la clase de vándalos y de criminales en un gobierno. ¿Cómo es posible que entendamos en el que todos los días salga a través de su mañanera la vacilada esa, a que le crean las mentiras que repite todos los días y que engaña todos los días, y que lo peor, que estamos siendo víctimas de todas las tropelías, de las necesidades, del quebranto, de la inseguridad, de los homicidios, de los feminicidios, de los abusos a los mexicanos, de que estamos invadidos por una Guardia Nacional y por un ejército que ya se salió de la estructura que está contemplada en la Constitución y en el pensamiento y en el espíritu de cada mexicano. Somos un país militarizado, sometido muy al estilo de un vándalo que se construyó en 40 años, perfectamente que le sirve a los poderosos y a los perversos que han destruido este país. Al cuarto año, mexicanos, al cuarto año. Y qué lamentable que este es un reclamo y una petición que le hago a los individuos que utilizamos las redes sociales y que hablamos con la verdad y sin miedo, y que hablamos con hechos y transmitimos lo que está pasando en las calles. Que no haya habido contras a los matraqueros y aplaudidores, estos ignorantes que los maicean y que le sirven al sátrapa que hoy es presidente, esperando no sabemos qué, pero que lo van a pagar porque la historia es justa y el tiempo y la razón y la verdad siempre salen a relucir tarde o temprano. México es más grande que estos delincuentes. México, los hombres y mujeres, somos más valiosos que la basura de la clase política en este país, de los partidos y de todo lo que representa saqueo, porque López Obrador es el peligro para México y es el referente del saqueo, del engaño, del robo y del quebranto del país. Al tiempo. 2020 fue un año complicado y difícil. El 2018 nos trajo la peor de las tragedias para esta gran nación. Pero el 2021 yo deseo con el corazón y con el alma y pedirle al Creador
que no permita que estos saqueadores acaben con lo que ya muy poco nos queda en el país. Más que las cuestiones de orden material, y que todo lo que podamos soñar, que hasta eso nos han fracturado los sueños y la esperanza. Tal vez no tanto a quienes tenemos el respaldo del conocimiento, de la experiencia y el saber, pero hay una población de 60 millones de olvidados y de pobres, maiciados por un criminal como López Obrador, y que al tiempo, porque no hay esperanza ni hay futuro, lo que hay son vándalos que llegaron en el 2018 y que en el 2020 se han fortalecido lucrando con la tragedia en la que vive el pueblo de México. Y el 2021, mexicanos, será un año muy complejo, muy difícil, pero que tenemos la oportunidad, y es el llamado a que no crean las estupideces de mensajes que ha sacado ese partido perverso de Morena, y mucho menos crean los que le hacen comparsa a este loco de Palacio Nacional, que es el PRI y el PRD, porque van a regresar, y créanme que van a regresar más fuertes, y van a regresar más saqueadores. Y esto, recuérdenlo, el pueblo de México va a recordar a este criminal, a este vándalo, a este delincuente de Andrés Manuel López Obrador como el peor de todos los que han pasado por este gran país y que han tenido la oportunidad de cambiarlo, pero nunca tan traidores como este. Se los dejo, mexicanos. Pues nada más recordarles, ¿vieron a López-Gatell? Es el héroe de la pandemia, ¿no lo vieron? Cínico, igual que el de Palacio Nacional, sin cubrebocas, valiéndole gorro. No sé a quién se encomienden, pero de lo que sí sé es que tienen un servicio médico extraordinario con nuestro dinero, el de usted y el mío. Y traen 100 guaruras, carros blindados, viandas, comilonas, lujos. Ese que decía que la austeridad republicana, rata de 5 colas, y ve a todos sus colaboradores, puro saqueador ratero en este país. Votamos, ¿se acuerda? El 18. Votamos por la esperanza, votamos por un cambio. Lo único con lo que contamos ahora los mexicanos es reflexionar unos minutos y darse cuenta que estos, caray, resultaron más ignorantes, más ineptos, pero eso sí, grandes rateros, grandes defraudadores, y el más grande de los mentirosos y engañadores que he visto en mi vida, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿qué les quiero decir? Me comentaron que hiciera un comentario de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Miren, yo les voy a platicar lo siguiente. Yo soy enemigo de hablar de las mujeres. No lo haré, nunca lo he hecho en mi vida, hablar de manera negativa. Yo exalto lo maravilloso que son estos seres humanos, lo he hecho toda mi vida. Ahí está el antecedente de 3 años y medio de programa. Para mí son los seres humanos más extraordinarios. La señora Gutiérrez Müller es la esposa de López Obrador, es una dama. Lo único que le puedo decir es, hay gente que no tiene tino, hay gente que no tiene tacto, hay gente que no cae bien, no son medallita de oro, pues, para que le viene a todos. Pero lamentablemente la señora Beatriz Gutiérrez Müller, pues,
no tiene carisma, no es una mujer con simpatía. Y lamentablemente también, cada que declara o dice algo, pues no tiene formas, no es empática con la población, perdón, yo así lo veo, pero yo no soy quien para criticarla de otra manera que no sea esa, de manera muy decente. Yo no estoy, ella es una dama, yo sí tengo madre, ya falleció, pero yo sí tengo madre, y tengo hermanas, y tengo hijas, y adoro la figura fémina. Me parece que son los seres humanos más extraordinarios, tal vez de las únicas cosas, la equidad de género en esta administración, que habrá, es cuestionable. Que por cierto, yo les voy a decir algo ya para cerrar. Digo, ¿dónde cabe la estupidez del cerebro de los ignorantes? Dicen por ahí que ya era hora que 2, 3 estúpidos por ahí, comenzando por usted ya sabe quién, que ya era hora que México tuviera un pronunciamiento sobre la decisión de las mujeres sobre el embarazo, sobre su cuerpo, sobre una decisión de vida. No es solamente cuestión de las mujeres. Yo no sé usted qué opine, pero eso no es solamente cuestión de las mujeres. Eso es una corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres, que es una fórmula divina, extraordinaria. No solamente es un asunto de responsabilidad fémina, también los hombres, y no sé hasta dónde, pero tal vez seamos más corresponsables de lo que han sufrido las mujeres durante muchos siglos, que es el señalamiento, la discriminación, la delapización, que las apedrean, pues, se me fue el calificativo, que las señalamos, que las orillamos, que las hemos puesto en lugares donde no deben de estar nunca. Son los seres más maravillosos, son creadoras de vida, nos llevan 9 meses, algunos un poquito más, un poquito menos, pero nos llevan en su vientre, nos cargan, nos alimentan, nos cuidan, nos protegen, nos transmiten. Es un ser humano maravilloso la mujer, y debe de tener la libertad de tomar su propia decisión, pero también debe de pensarse que es corresponsable el Estado mexicano y los estados de cualquier parte del mundo por no dedicarse a educar, a formar, a orientar y a proporcionar, porque es su obligación, porque pagamos impuestos, porque nosotros nos graban sobremanera en los gobiernos para mantener, en el caso de México, a 7 millones de huevones. ¿Ya vio usted cuánto estos hijos de la gran, los 500 huevones diputados malnacidos y los senadores 200 y fracción que son, las cantidades que se llevaron, mientras que los médicos, las médicas, las enfermeras que realmente trabajan, que arriesgan su vida, ni siquiera les han dado el bono? Y ya vio los angelitos de Morena, estos Gibran, Ramírez y hijas de otros de otros políticos, lo que ganan en Morena, más de 1 millón de pesos como asesores. Ahí es para que se dé usted cuenta la bajeza, la mentira, el engaño, la peor de las condiciones que tienen estas ratas, esta basura de políticos en el país. De lo peorcito que tenemos. No justifico que los que se fueron eran rateros, pero estos eran los que pensábamos que iban a sacarnos de esta condición
Iban a poner otros ejemplos. Estos muertos de hambre salieron peor, porque se roban hasta el papel de baño, los lápices, las hojas, y han acabado con fideicomisos, con apoyos necesarios, con aquello que la austeridad republicana es la suya y la mía. Estos son unos sátrapas rateros. Infórmese, mexicano, infórmese, vea, lea, no vea nada más la parte que les conviene o que quieren justificar. Lean las dos caras de la información y de la verdad para que se lleguen a las conclusiones. Pero no olvidemos, la verdad y la justicia siempre saldrán a relucir. Y van a ver ustedes al cuarto año a este saqueador, delincuente presidente que tenemos y a su equipo de sátrapas y delincuentes. Lo vamos a ver. Y créame que no me va a enorgullecer decirlo. Me va a poder doblemente. Porque no es justo que nos tengan al país así. Pero sobre todo no es justo que tengan a los más pobres en esa condición. Mexicanos, de cualquier manera, yo deseo y les deseo a cada uno de ustedes que tengamos un año, por lo menos con algo que es lo más importante y lo más valioso, que es la salud. Que no nos pisoteen ya nuestra esperanza. Que tengamos la posibilidad y la busquemos, pero no la vamos a encontrar con la delincuencia de los políticos y los capos y delincuentes que hoy gobiernan. La vamos a hacer en la unidad de este país, entre los hombres y mujeres que somos un país muy valioso y que valemos 1 millón más que la basura esa de Palacio Nacional y de todos los que están robando a México. Algo tenemos que hacer y los movimientos comienzan a darse, las coaliciones en contra. Olvídese que si es PAN, PRI o PRD, olvídese de eso, que haya oposición de estos saqueadores, porque la historia se va a encargar, pero la historia tarda. El futuro tiene su tiempo y nosotros nos estamos yendo, créame, al despeñadero por este criminal que hoy es el presidente de México. Mi cariño, mi reconocimiento y mis oraciones que diariamente las hago a favor del pueblo de México. Las peticiones que hago es para que esto cambie, pero que también tenemos que trabajar en lo que nos corresponde a cada uno. Y su servidor siempre estaré a favor de los que menos tienen, a favor de la justicia, a favor de la verdad y siempre en contra. Porque no pierda de vista dos cosas, mexicanos. Yo viví 30 años la realidad de López Obrador y fui guerrillero y tuve cargos públicos y fui un individuo que luchó muchos años para que esto cambiara. Y si alguien tiene más autoridad moral de los que somos detractores o de los que dicen defenderlo a través de las redes, que no conocen la historia, pero que son matraqueros y aplaudidores, ahí está, al tiempo. El deseo es que salgamos de este hoyo y algo tendrá que suceder, porque la justicia divina, esa es ineludible, infranqueable y no se puede quitar. Hay alguien que va a tomar en sus manos la corrección de la gran tragedia que vivimos en México. Que Dios los bendiga. Mi respeto, mi cariño. Ojalá que tengamos mejor año, pero hay que luchar para ello. Aquí nos veremos, aun cuando muchos estén haciendo cosas, para que no tengamos ni hablemos con la verdad, quienes hablamos con la experiencia.
y quienes estamos viviendo la realidad de este país. Y aquellos que se han equivocado y rectificaron como su servidor, o los que siguen pensando que esta es la mejor opción, ojalá y en el arrepentimiento haya tiempo en esa corrección de salvarse ustedes y de salvar el futuro, que es muy negro para nuestros jóvenes en los próximos años terribles que nos vienen. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga y créanme, hasta mañana, porque aquí estaremos, primero Dios.